Buenas noches y bienvenidos, estimados presentes, a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del Vicerrectorado de Investigación, del Instituto de Investigación y de su unidad universitaria. Es un gusto nuevamente vernos a través de la virtualidad en este evento denominado Proceso de Escritura de un Artículo Científico, cuyo objetivo es transferir los resultados de la investigación a la sociedad, a través de la redacción, edición y publicación de sus artículos científicos y de los textos universitarios. Hoy, siendo la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo una universidad licenciada, nos pone un primer nivel de valoración de la calidad, el cual marca el inicio para alcanzar otros estándares de calidad superiores orientados a implementar una cultura de mejora continua. Entendiendo que dentro de este proceso académico, en que se involucra cada unidad perteneciente a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se plantea un conjunto de actividades con la finalidad de cumplir con las metas del plan de trabajo que nos conduzca a la excelencia. Desde nuestro espacio editorial, a través de las actividades que planteamos, se promueven eventos que de manera directa e indirecta apoyen a docentes, estudiantes, al personal administrativo, a la investigación formativa y científica. En este sentido, se desarrollan capacidades las cuales van a complementar gradualmente de acuerdo a la formación del oyente, para que puedan visibilizar sus investigaciones a través de sus producciones y publicaciones. En esta oportunidad, la virtualidad y en pos del desarrollo del conocimiento ha permitido el día de hoy contar con el apoyo de un docente investigador muy identificado con nuestra editorial y nuestra casa de estudios. Para su presentación, dejo en el uso de la palabra al doctor Ernesto Celi Arévalo, director del Instituto de Investigación, para que pueda presentar a nuestro amigo docente. Bienvenidos nuevamente, buenas noches, profesor Celi, le cedo el uso de la palabra. Buenas noches, gracias Karim. Buenas noches con todos. Bueno, como les mencionaba, el Instituto de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tiene 4 líneas objetivas, ¿no? Dentro a las que podemos mencionar es fortalecer las capacidades investigativas de todos los investigadores en el nivel que se encuentren, desde la investigación formativa hasta los docentes investigadores reconocidos y registrados como RENACYT, fomentar la ejecución de actividades investigativas, proyectos, artículos, libros, ya sea apoyándolos en su financiamiento, para la ejecución, para la publicación, o en la gestión de los repositorios donde se van a alojar. También una tercera línea es el registro de todas las actividades investigativas que realizan nuestros investigadores y la gestión de los repositorios, tanto de su CTI Vitae como las actividades que realizan. Y como parte de estas líneas objetivas está el fortalecer las capacidades investigativas de los investigadores, como mencionaba, y como parte de las actividades que se han programado durante el año, en coordinación y en colaboración siempre, en este caso de nuestra unidad editorial universitaria a cargo de la magíster Karim Aguayo, se ha programado este curso taller, el proceso de elaboración de artículos científicos, entendiendo de que es una forma de mostrar los resultados de nuestras investigaciones. Permítanme presentar al docente que va a estar a cargo de este curso. Nuestro ponente de hoy día es el colega Beder Bocanegra Vilcamango.
Él es docente de la Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha publicado diversos artículos y ponencias en diferentes países: Argentina, Ecuador, México, Portugal, Chile, Colombia, Bolivia y Cuba. Es creador de La Chacana Pregunta. En narrativa ha publicado varias obras, entre las que podemos destacar Mañana te cuento el resto, Ahora el resto, La decisión de Bochis, Me gusta tu edad, Tantas veces señor Not y Cuentos de Corona. Actualmente está editando la novela Me gustaría tomar vuelo contigo en Colombia y el libro La Chacana Pregunta, la narrativa del silencio en España. En el año 2016 fue condecorado con las palmas magisteriales en el grado de maestro en Perú. Él es hoy día nuestro ponente del curso Proceso de Elaboración de Artículos Científicos. Yo le agradezco a Beder, es un colega y un gran amigo, le agradezco esta deferencia de participar y de apoyarnos como ponente en este curso. Le doy la bienvenida al profesor Beder Bocanegra Vilcamango y a todos ustedes aprovechar esta oportunidad de sus experiencias que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y al equipo que tiene a cargo la unidad editorial de nuestra universidad. Bien, creo que tengo ya el libre acceso para dirigirme al público y vamos a ver cómo nos va esta noche y espero no aburrirlos. No obstante, indicarles que tenemos 4 jornadas, las 4 son de 7 a 9, hoy día y mañana, y luego creo 28 y 29 de agosto. Para hoy día está visto el tema de que vamos a tratar de 2 condiciones muy propias que nos conduce a la producción de un artículo de carácter académico o de carácter científico. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? El análisis y la síntesis como capacidades. ¿De acuerdo? El análisis y la síntesis como capacidades. Es decir, vivenciar estos procesos que muchas veces tienen altísima demanda cognitiva, pero que cuando elaboramos un artículo académico nos parece un tanto lejano. Y en ese proceso se generan muchas antítesis, antípodas, situaciones contradictorias que nos cuesta entender. Y digo esto porque nos parece tan común redactar un informe de tesis de más de 100 páginas. Las tesis españolas, por ejemplo, superan las 400 páginas, pero nos parece muy complicado redactar un artículo científico que no pasa de 7.000 palabras. Entonces, esa antípoda, esa contradicción, nos ha generado, en América Latina al menos, ciertas condiciones para entender que un artículo resulta complejo. Y no debería ser así, debería ser todo lo contrario. Debería ser todo lo contrario. Entonces, fíjense, aquí está en juego el hecho de entender, de comprender, de procesar, de asimilar. ¿Qué necesito para producir un artículo con fines de publicación en revistas arbitradas? No digo Scopus, no digo Cielo, simplemente revista arbitrada, que puede ser en Latindex, que puede ser en Cielo, que puede ser en otros repositorios. Claro, César. Claro, César. Y la estudiosa del cerebro de Einstein escribió su enorme teoría en un ensayo de 4 páginas. Y es muy válido. Entonces, fíjense cómo comprender eso. Entonces, fíjense, vamos a tratar de hoy día de comprender esos 2 grandes procesos que como seres humanos debemos haber desarrollado. Debemos haber logrado ese conjunto de habilidades.
Para algunos son habilidades, son competencias, son destrezas, procesos cognitivos, procesos complejos, en fin. Cualquier teoría circundante a pensamiento va a estar vinculado al hecho de que el ser humano sintetiza y analiza. Y en cualquier circunstancia de nuestra vida realizamos esos ejercicios. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, vamos a intentar hacer este ejercicio, indicándoles también que más o menos a las 8:30, ¿sí?, debemos participar de un ejercicio donde les daré algunas indicaciones y espero su participación para que esto resulte siendo a modo de taller y no sintamos que solamente es direccionado por mi persona, ¿de acuerdo? Vamos a tener más o menos 5 momentos. El primer momento vamos a entrar a un panorama de la publicación en el Perú, luego vamos a mostrar un vídeo de 5 minutitos, luego vamos a juzgar una revista española que nos dice algunas características, luego miraremos la razón de ser de la síntesis a través de un congreso en Chile, y finalmente enviaré algunas citas textuales para que ustedes podamos hacer un ejercicio y entender el poder de la síntesis para que de la síntesis lleguemos al análisis. Entonces yo les invito a contar con su dinamismo, a contar con su participación para que podamos vivir, digamos, este ejercicio, ¿ya? Bien, vamos entonces a compartir la primera información que ustedes tienen conocimiento, pero que vale la pena decirlo. Y como regla de juego, ustedes pueden interrumpir cuando lo crean conveniente para estar a la altura de su expectativa, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla, por favor. ¿No? ¿No se observa? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya. Muy bien. Quienes estamos en la universidad, tenemos conocimiento de esta página, nuestros amigos estudiantes tal vez sea la primera vez que ven esta información, pero vale la pena decirlo. Miren, a la fecha, en el Perú hay 6.937 investigadores, de los cuales 2.189 son mujeres y 4.748 son varones. ¿Qué podría decir al respecto? ¿Que los varones escriben más? ¿Que las mujeres escriben menos? Conjeturas aparte. El hecho es de que esta es la realidad. Pero si miramos en la parte derecha, encontramos que en ciencias médicas y de la salud existen 1.592. En este número importante de investigadores, Lambayeque tiene 3 estudiantes. Uno de ellos está en la USAT y 2 de ellos, que son mujeres, están en la Pedro. Los únicos de Lambayeque, que aún están estudiando y ya escriben, ya están calificados como docentes renacidos. En mi condición de docente, en mi condición de ser formado como profesor, estoy ligado a las ciencias, a las humanidades, de cierto modo a las ciencias sociales, en fin. Por ahí hay líos con la sociología, la antropología, la economía, la psicología, porque a veces pienso que esas ciencias nos engañan. Y creo que nos engañan de buena manera, y será por eso que, miren abajo, de 6.937, solamente 263 califican como investigadores en humanidades. Si esta cifra la llevamos al campo político, y quienes discuten de comunismo, socialismo, de pobreza, de índice, no sé. Oye, interesante que hablen todo el mundo, ¿verdad? Pero es lamentable que poco se escriba. Aquí está, mírenme. De 6.900, solamente 263 escriben, tienen expectativas, se han interesado por las ciencias humanas. Y todas juntas no le pueden hacer frente a las otras ciencias. No pueden con la física, no pueden con el positivismo. No podemos. ¿Por qué digo esto? Porque en el país, como en cualquier parte del mundo,
¿no es cierto? Las ciencias sociales cobran importancia respecto a la condición humana. Y sobre eso tiene que escribirse. Y sobre eso los miles y miles de estudiantes universitarios peruanos no son conscientes. Prefieren plantear una tesis y le tienen pavor a un artículo cuando un artículo puede ser, no es que puede ser, es el recurso que da visibilidad y el conocimiento es divulgado en cuestión de segundos. En época de pandemia, 18 artículos por segundo se han publicado sobre COVID-19. En época de pandemia, 18 artículos por segundo se han publicado. Entonces, fíjense, puede ser un poco lamentable esto. De hecho, que es lamentable el hecho de no comprender el espacio que tenemos, el espacio que tienen los estudiantes universitarios para que escriban quienes están vinculados a las humanidades o a las ciencias sociales. Estas son cifras del Estado, del gobierno. Así está nuestra investigación en el país. Así está. No sé cuántos funcionarios habrán en esta cartera, no tengo idea, pero Argentina tiene 35.000 funcionarios dedicados a la ciencia y la tecnología. Y está casi igual que nosotros. La única diferencia es que en Argentina las mujeres escriben casi a la par que los varones. Aquí sí hay mucha diferencia. Y si aquí en esta sala hay damas que nos acompañan, tienen un reto, enorme reto, tanto por sí como porque son el reflejo de quienes son alumnos y dicen, yo quiero ver a mi maestra que escriba, yo quiero ver a mi maestra que me manifieste su potencialidad. Entonces, aquí hay un reto, colegas. Pero vamos a ser un poquito más dramáticos, ¿de acuerdo? Si entráramos a discutir el tema de cuántos son, por ejemplo, estudiantes o cuántos son con doctorado, el 52% de doctores aún escribe. Pero en cuestión de los estudiantes, sí, la cosa es triste porque ellos todavía no ingresan. Pero vamos a Lambayeque, que es con lo cual yo termino. En Lambayeque encontramos, aquí en nuestro departamento, en nuestra región, 238 investigadores. Si estos docentes investigadores existiesen en nuestra universidad, no se alcanzarían para la totalidad de alumnos. Para que tengan una idea. Y de esta cantidad de 238, solamente 2 están debidamente calificados. ¿Esto puede ser un reto? Sí. Puede ser una afrenta también. Puede ser algo que me incomode, correcto. Estamos de acuerdo. Pero por algo tenemos que empezar. Y ese empezar, creo yo, está en el hecho de valorar los espacios que la universidad nos brinda. En este caso, acercarme un poquito a entender qué hay antes, durante y después de un artículo académico, de un artículo científico. Lo que hay antes y lo que hay durante y lo que hay después son 2 capacidades: el análisis y la síntesis, que son una combinación cognitiva que genera una sinergia importantísima en el cerebro, en nuestro ser, en nuestro saber hacer, y que debe manifestarse mediante un escrito. Y que el mundo se entere que yo escribo, que están en 8º ciclo o 9º ciclo de mi universidad, o que cuando ya termine mi carrera yo terminé con un artículo académico. Porque producir conocimiento no implica llegar a un doctorado. Ahí nos equivocamos. Cuando se piensa que en pregrado no genera conocimiento y dicen, no, tienen que ser tesis descriptivas nada más. Doctorado sí está para producir conocimiento, pero miremos alguna de ellas si es que produce conocimiento. No, colegas. Reproducen conocimiento, que es una cosa distinta. Entonces, fíjense, aquí tenemos solamente 238 personas que manifiestan inquietud por la investigación y que se refleja naturalmente mediante los escritos, mediante el artículo académico. Evidentemente, estamos frente a un reto, no cabe duda que es un reto, y que la universidad
necesita orientar su papel. Bienvenida, bienvenida, Edita. Tenemos visitas de Venezuela, España, por ahí, y es interesante. Gracias por su compromiso en esta noche. Entonces, fíjense, la universidad tiene esta posibilidad. Ojo, en América Latina hay 8 universidades que ostentan, que manifiestan que el artículo académico científico se convierte en una alternativa de graduación. A ver, nuestro amigo, ¿alguien levantó la mano, por favor? Dijimos que pueden preguntar para que esto sea ameno, por favor. Bien, parece que fue un acto involuntario. Starling Villar. Díganos, Starling. Sí, buenas noches. Buenas noches. En mi país está de noche, en República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. De casualidad, el impacto, diría no, investigativo y científico que tenga una universidad determinada, ¿se mide por las publicaciones que tengan sus investigadores? Sí. Sí, se mide por ese lado. En el caso peruano, la legislación lo contempla. Después de haber publicado, se nos concede el índice de haber sido citados. Ese es el siguiente paso, ¿no?, después de la publicación. Es decir, que si una universidad no se incentiva a eso, no se publica mucho, la universidad tiene un ranking bajo, entonces, o es de mala calidad. No, si hablamos de rating, los parámetros no son solamente ellos, pero sí es parte. En el caso de Perú hay universidades que tienen a los docentes que más escriben y a los docentes que más citados hay. Sí existen esos parámetros, pero no son los únicos. No son los únicos, ¿sí? Muy bien. Gracias, Starling. Edwin Lucero Rinza. ¿Te escuchamos? Kinchki con todos. Buenas noches. Bueno, cuando dije Kinchik estuve diciendo buenas noches, ¿no? Mi lengua materna es el quechua. Actualmente estoy trabajando, o bueno, soy docente de la zona altoandina de Cañaris, ya, y no sé si tal vez ya vamos a llegar al punto a donde yo quiero aterrizar con la pregunta. ¿Qué es lo que, o cuáles son los requisitos? Estando en la universidad, la verdad no he publicado ningún artículo, solo unos ensayos que, bueno, no ha sido publicado, lo tengo solo conmigo, he compartido a algunos colegas, pero me gustaría publicar, ¿no?, un artículo académico. Entonces, mi duda es cuáles son los requisitos o qué es lo que debo cumplir para que este artículo sea publicada tal vez en alguna universidad, o no sé, desde mi institución, a dónde es que debo tal vez enviar una vez escrita para que esta sea publicada y que sea reconocida como artículo académico. Muy bien, Edwin, gracias, y disculpa no responder en el idioma, porque tienes derecho a ser oído en el idioma. En la siguiente etapa, en la tercera etapa, voy a presentar una revista, ya, y ahí vamos a determinar las características y requisitos para. Sí, por favor, un poquito de paciencia que vamos a pasar a ese tercer momento. Colega Néstor Gutiérrez, la última pregunta en esta partecita para pasar. Gracias. Bien. Vamos entonces ahora. A ver. Elías. Doctor Beder, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Le digo, la pregunta es que, por ejemplo, si yo todavía soy estudiante y quiero ser investigador RENACYT, o sea, ¿cuáles serían los requisitos o cómo podría lograrlo? Ya. RENACYT contempla a los que tienen bachiller. Con el grado de bachiller tienes un punto y haber publicado los artículos mínimamente en Cielo, tener un capítulo libro, y para ustedes con 9 puntos ya se puede ingresar. Se puede postular para ser docente RENACYT, y a partir de ahí empieza la carrera de la investigación. ¿Ya? Pero eso creo que de repente en otro momento se puede detallar. ¿Ya? Se puede detallar. Bien. Profesor, disculpe.
Anthony. Disculpe, quería recalcar una cosita. Para ser Renacir, a partir de se puede ser a partir de docente, perdón, de alumno, puesto que los alumnos tienen un punto, ¿no? Mientras Sí, bachiller tienen dos, igual que un egresado. Solamente sí, para sí. hacer hincapié No, nomás. no, no hay problema. De repente ha sido un desliz de mi parte. No, no sabe. Sí, no hay problema. Perfecto. Vamos, entonces, miren, un poco lo que les he dicho ahora, viendo la página, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me he tomado? Vamos a ver casi lo mismo en 5 minutos con 2 segundos. Es una ponencia que compartí en Portugal y que logró un buen nivel de atención, ¿sí? Por favor. Los antecedentes de estudio proceden de la siguiente información. En el Perú existen 6.729 investigadores, de los cuales 31%, 32% son mujeres. 268 investigan en el tema de humanidades, de los cuales 167 están en la condición de vigente. De este grupo de investigadores, en el caso peruano, el 1.41 son estudiantes. Desde ya tenemos un primer atisbo de lo que significa la investigación en relación al artículo científico. Específicamente en Lambayeque existen 222 investigadores, 38 de los cuales están en la condición de vigentes. Dentro de este grupo de 222, podemos observar que 56 pertenecen a la escala 6 en el último reglamento que norma el ejercicio investigativo en el Perú, y uno se encuentra en el nivel 1. La metodología que se ha utilizado para este estudio corresponde al método de indagación documentaria, basado en la identificación de 8 modalidades distintas de informes de tesis que se plantean en América Latina. Pero este estudio tiene un antecedente. ¿Cuál es? El que planteó Koch, Pasteur, Colbert, Vygotsky, Piaget, Freud, entre otros. Y digo así porque justamente ellos plantearon su investigación en los artículos científicos. Es decir, el artículo científico se constituyó en la primera manifestación que servía para expresar las investigaciones que hasta ahora siguen vigentes. El objetivo es plantear el artículo científico como alternativa para obtener el grado académico o título profesional, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Qué atributos hemos encontrado? Primero que tanto el artículo científico como el informe de tesis tienen atributos, elementos en común. Son muy parecidos. Sin embargo, cuando hablamos del impacto o cuando hablamos de los evaluadores, encontramos diferencias. Un artículo científico se somete a la evaluación por pares que la revista indexada tiene. En cambio, un informe de tesis solamente se somete a criterio de los jueces que relativamente pueden conocer el tema. El impacto entre el informe de tesis y el artículo científico, evidentemente el artículo científico tiene un espacio inconmensurable. No se puede controlar la llegada o la recepción del documento. El número de autores en el artículo y en el informe de tesis es notablemente distinto, puesto que la tesis, a lo mucho en la legislación peruana, pueden ser 2. En el artículo científico pueden ser más de 2, lo que da alcance a que el estudio pueda ser multidisciplinario. De tal manera que los atributos, las condiciones que tiene el artículo científico respecto del informe de tesis son muy similares. Esta similitud, esta característica en común, haría que el artículo científico tenga ese privilegio, tenga esa posibilidad de que universidades asuman como una alternativa para lograr el grado académico o título profesional. De allí la importancia que tiene el estudio que se ha realizado. Si miramos a América Latina, encontramos lo siguiente. Universidades como Buenos Aires, la Universidad de Chile, la Universidad de Cuenca en Ecuador, la Universidad de Tlaxcala en México, la Universidad Javeriana en Colombia, la muy reconocida Universidad Autónoma de México y la Universidad Pontificia Católica del Perú, pues entre
otras formas de graduarse, también se ha contemplado el artículo académico, con ciertas características que no difieren mucho entre una y la otra. Lo cual quiere decir que en América Latina hay un espacio importante para el artículo académico y que muy bien puede ser el ejercicio muy prolijo de la investigación sin quitarle ningún mérito al informe de tesis. Bueno, agradecerles por esta oportunidad. Hemos concluido con la exposición. Como verán, hemos hecho una breve síntesis. Aquí estamos ya tratando de comprender qué es la síntesis como una competencia, como una habilidad, como un conjunto de capacidades muy propias de quien intenta redactar. Y aunque no lo intente, pues su hacer académico es necesario. Es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, en Portugal tuvimos esa oportunidad y sustentamos esta idea. Idea que la vamos a replicar en Chile entre el 11 y 12 de noviembre. El 11 y 12 de noviembre. Entonces, miren, ve, al inicio dijimos que hoy intentamos ver qué es la síntesis. Probablemente algunos digan, es un resumen. Probablemente alguien diga, es decirlo todo en pocas palabras. La vaguedad de los conceptos, la vaguedad de las definiciones, de aquello que nos conduce a pensar que así es, puede ser muy peligroso. Sintetizar no es resumir. Sintetizar no es reducir. Es crear otras ideas con el mismo sentido. Y eso sí, que valgan verdades, no se ha cultivado mucho, que digamos, en la universidad o en el colegio. Las limitaciones frente a esto vienen desde la escuela. A veces hacemos analogías un poco lacerantes, hirientes. Y digo, si el docente secundario no escribe, difícilmente podría cultivar esa idea en sus niños. Lo mismo pasa en la universidad. Si el docente no redacta, no escribe, no le tomaría mucho interés para decirle lo mismo a sus estudiantes. También me pueden decir, pero no todos estamos en esas condiciones. De acuerdo, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Pero resulta que redactar es una condición humana. Es un conjunto de habilidades inherentes al ser humano. O hablas o escribes. No tienes otra alternativa. Lo que pasa es que hemos privilegiado mucho el acto de hablar, pero no siempre el acto de escribir. Y entonces resulta complicado. Pero volvamos al tema. La síntesis, dije que es la creación de ideas centradas en el mismo tema, pero con una dote de juicio crítico. No es repetir lo mismo. No es exactamente eso. Y cobra muchísima importancia en el artículo académico porque si no miramos desde esta perspectiva a lo que vamos a escribir, me parecería muy complicado. ¿Por qué? En nuestra mente, por favor, ¿sí? Acá. La parte más extensa de un artículo es el desarrollo académico, el desarrollo del marco teórico. Ligeramente a ello es la discusión de resultados. Debe ser, Agustín. En el caso peruano también se está implementando eso. Hay universidades privadas peruanas que ya empezaron con eso. Decía entonces, y las otras partes del artículo, créanlo, colegas, es síntesis. El resumen, la metodología, la introducción, las conclusiones. Es síntesis. Entonces, ¿qué necesito para redactar un artículo? Haber desarrollado la capacidad de síntesis. Pero bien, la teoría nos juega algo por en contradictorio. Porque el docente a veces le pide al estudiante y dice, vamos a escribir un artículo en este ciclo, pero lo primero que hay que hacer es la introducción. Y yo digo, ¿introducir a qué?
¿A qué? Todavía no encuentro al docente que le pida el resumen. Pero el día que lo pidan, seguramente que va a ser una cosa muy complicada para un estudiante que diga, bueno, todavía no tengo mi objetivo, todavía no tengo lo que pretendo redactar, no tengo mi base de datos todavía, pero ya el docente me pide la introducción. Ahí sí estamos en un lío, estamos en serios problemas. Benjamín, nos ha levantado la manito. Sí, muy buenas noches, un saludo desde El Salvador. Bienvenido, gracias. Bien, gracias. Una pregunta. Yo actualmente escribo la disertación doctoral y el director de tesis me dice, tenés que escribir 1 o 2 artículos de tu tesis mientras la escribes, pero yo no entiendo, o sea, para escribir un artículo, si aún no la tesis no la termino. Entonces, quisiera que me explique cómo hacer, si escribir artículos de mi tema de investigación, si aún no la finalizo. Ese es mi interrogante. Gracias, muy amable. Benjamín, gracias por la pregunta y saludos al centro de nuestra parte del mundo. Gracias. Algún día estaré por allá, algún día estaré por allá. Bueno, muy bien, bienvenido. Sí, gracias. Sí, Benjamín, permíteme, hay artículos que se logran del proyecto sin necesidad de hacer tesis. ¿Pero por qué eso? Porque sencillamente cuando yo analizo el título o el tema de investigación, yo tengo más de una mirada a mi título. Y cuando digo así me refiero al análisis categorial o al análisis de la variable. Entonces, cuando yo miro mis variables o mis categorías y miro mi objetivo, fácilmente puedo aterrizar con ello a un artículo. Entonces, no necesito terminar la tesis para llegar a un artículo. Hay un caso español que ha escrito un importante artículo sobre el humor, donde están todas las teorías del humor, y primero aparece su artículo, y luego aparece su tesis doctoral, y emplean las mismas referencias. Es el hallazgo que yo tengo en un artículo que se ha publicado también, cuando publicó un artículo sobre el humor. Entonces, sí es posible encontrar esos registros. En el caso peruano, por costumbre dicen, primero hace el informe y de ahí dicen, sacas. Eso es un error. Eso de sacar es muy libre, es muy ligero y poco ético. No existe eso. Si hay que sacar, hay que autocitarse. Y la autocita, en el caso peruano, o sea, si uno no se reconoce como autocita, es decir, si yo no me cito a mí mismo, es un delito. Pero la cultura peruana al menos no lo entiende así. Entonces prefieren terminar el informe de tesis de 80, 90, 120 páginas y de ahí extraer algunos párrafos y organizar el artículo. Y eso es un error. Evidentemente es un error. ¿De acuerdo? Bien. A ver, por ahí veo preguntitas. Una pregunta. Rosita, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Quería saber si uno todavía no ha publicado la tesis, ¿cómo que se autocita en el artículo? ¿Puede ser citado antes de haberse publicado la tesis? No. Primero se publica la tesis, si la universidad tiene su repositorio, cuando ya está publicado, de ahí puedo autocitarme. Ya. Mientras tanto, no. Entonces, por eso decía que si no se ha presentado todavía la tesis doctoral, ¿cómo es que se presentan artículos? No puede. Uno tiene que construir los artículos entonces. Claro. Sin autocita de la misma tesis. Sin autocita. O si no, salvo que sea de otro artículo, ¿no? Ya publicado. Podría ser. La pregunta de la colega Rosa, por ejemplo, define muy bien qué es la síntesis. ¿Por qué? Porque si yo pretendo, redactar un artículo de mi informe de tesis, evidentemente estoy apelando a la síntesis. Repito, un informe de 100 páginas, 150 páginas, reducirlas a 12, 13. Ojo, y aquí estoy cometiendo yo un error porque en la actualidad ya no se habla de páginas, se habla de palabras o caracteres.
Es muy difícil encontrar en una revista que diga el artículo debe ser máximo 12 páginas. No, te dicen palabras, como vamos a ver en este momento. Y ese término habría que incorporarlo en el mundo académico, toda vez que ese es el parámetro, independientemente de la tipografía, el tamaño, si es alta, redonda, el doble espaciado, qué sé yo. Son otras formas, pero por lo menos se manifiesta en un número de palabras. Vamos a ver ahora. Profesor, disculpe, buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos de Ferreñafe. Tenía una pequeña interrogante. Con respecto, a lo que está usted exponiendo, creo yo que también, o pienso yo que para poder realizar lo que es un artículo, también necesitamos de ciertas herramientas a la mano. Por ejemplo, como ya lo había mencionado usted, lo que es una base de datos, definir bien lo que es el título de lo que nosotros queremos realizar y los objetivos. Pero cuando usted se refiere al título en específico, para poder generar el artículo sin haber terminado nuestra tesis, nosotros nos amparamos a qué información, de trabajos relacionados al título que uno está escogiendo. Buena pregunta. Aquí lo que nos orienta es el objetivo. ¿Qué es lo que quiero dar a conocer? ¿Qué es lo que deseo dar a conocer? Si, por ejemplo, es un estudio bibliométrico, evidentemente mi estudio será el análisis de miles y miles de fuentes. Claro. Si quiero dar a conocer un hallazgo, puede ser un artículo empírico. Si quiero dar a conocer un hallazgo, puede ser un nuevo concepto basándome en la teoría fundamentada. Pero necesitamos tener en claro el objetivo. Nada más. Claro, por ejemplo, en mi caso, yo también estoy realizando mi tesis para mi grado de licenciatura en la Pedro, el cual es sobre el análisis factorial multivariado en lo que es el clima organizacional, en este caso, de una municipalidad que es de mi distrito. Entonces, según lo que es la Pedro, a nosotros también nos indican hacer un artículo, ¿no? Que este artículo viene después de la tesis, después de haber presentado la tesis. Es por eso que yo hacía la pregunta. Porque, esa es la tradición. Ajá. La tradición, sí. Sí. Primero elabora tu informe y luego tu artículo. Correcto. Sí. Eso es lo que nos había indicado. Yo tengo mi haber casi como 18 artículos y no tengo 18 tesis. Claro, es efectivamente. Exacto, entonces es muy relativo. Claro, vamos entonces, ahora... Claro, con esto termino, al definir ya nuestro objetivo, ¿no? A base de nuestro objetivo nosotros vamos a tener que recopilar información. Esta información ya sería de trabajos alternos al título de nuestra tesis, trabajos similares, semejantes, para poder realizar en este caso el artículo, porque sin información alguna no lo podemos realizar. Evidentemente. Para ello tenemos muchos repositorios, Scopus, Cielo, Mendeley, que te pueden dar información de primera fuente. Excelente, profesor. Muchas gracias. Primera fuente. Gracias. Vamos a ver ahora lo que un asistente estaba pidiendo, los requisitos más o menos de cómo nos podemos orientar. Y vamos a ver, pero nuevamente aquí va a verse la síntesis, por favor, porque ese es el tema de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese procedimiento. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Esta es una revista española, Bordón, así se llama. Está en un apetecible cuartil 3. Y así como esta revista, hay otras que no estando en Scopus cuartil, tienen ciertas características. Pero por favor, presten atención acá, mírenme. Dice 250, 300 palabras el resumen. Pero por favor, observen lo que pide la revista. Lo que pide. Entonces, si ustedes pretenden redactar un artículo, yo recomiendo primero mirar la revista. ¿Qué me pide la revista? ¿Qué características exigibles y a la vez irrenunciables? Por ejemplo, esta revista apunta a esto, miren, ve, al IMRD. Introducción, metodología, resultados y discusión. Y ustedes dirán, ¿y eso quién lo creó? Gregorio Mendel, junto con Piaget. Por ahí se juntó Charles Darwin y por ahí Newton y se juntaron. Gregorio Mendel, cuando empieza sus investigaciones, no sabía cómo organizar su información. Y él dice,
Hay una introducción, hay una metodología, hay resultados y discusión. Y esta estructura aún permanece. Y díganme ustedes si eso no es también propia de la tesis. Ahí está. Pero esta revista exige, hasta en palabras en mayúscula, que vaya la introducción, que vaya método, que vaya resultado de discusión. Todo eso que no supere las 300 palabras. Y aquí hay un detalle importante, porque cuando el resumen se traduce a otro idioma, frecuentemente el inglés o el portugués, no siempre salen las mismas cantidad de palabras. Puede salir menos o más. Es preferible que salga menos, porque según la revista, si el resumen supera el número de palabras, no es admitido. No es admitido. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Qué importancia tiene entonces la síntesis como capacidad para implementar, para redactar un artículo? Es fundamental. Es definitivo. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué necesito, profesor, para redactar un artículo? Yo les digo, necesitamos ser conscientes si es que soy buen sintetizador, si es que he desarrollado esas capacidades para sintetizar. Porque es probable que pueda decir lo mismo. Es muy probable. Miren, digo de otro modo el concepto operacional de síntesis. Lo voy a decir acá. Dice, el artículo no supera las 7,000 palabras en total, exceptuando la traducción del resumen. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, en este ejercicio ampuloso que tenemos, cuando elaboramos un informe de tesis, según la Universidad Pedro Luis Gallo, mínimo son 6 meses para investigar, y producto de ello me salen, ¿cuántas páginas? Me salen 15,000, 30,000, hoy salen 15,000, 20,000, porque ya Turnitin está que nos fastidia. Pero antes eran tesis de 300, 400 páginas. ¿Cómo es posible entonces haber escrito tantísimo y no podríamos hacer una síntesis de? Pero miremos la síntesis de otro modo. A manera de testimonio personal, la chacana que yo he creado está siendo investigada desde el año 2016 y recién empiezo. Debo terminarla en el 2043 cuando acabe la teorización de la misma. Desde el año 2016 hasta la fecha se han escrito ya varios libros. Pero si pretendo sustentar mi tesis doctoral, solamente tengo 20 minutos para ello. ¿Cómo entonces explicamos el poder de la síntesis? Eso quiero que reflexionen. Estamos mirando aquí la síntesis de otro modo. Entonces, producir un artículo de 7,000 palabras, ¿no es cierto?, sí que demanda un ejercicio de alta demanda cognitiva. Necesito deducir, hipotetizar, de pronto no generalizar, necesito cuestionar, necesito admitir situaciones. Y cuando digo necesito cuestionar, tengo la plena libertad de cuestionar cualquier teoría. ¿Y por qué? O cualquier concepto de cualquier autor. ¿Y por qué? Porque no siempre me está diciendo la verdad, o en todo caso es una verdad en ese contexto, en aquel contexto. Por ejemplo, para la psicología, la categoría resiliencia es muy importante. Y se nos dice, tienes que ser resiliente, tienes que ser empático, tienes que ser tolerante, ¿no es cierto? Y me pone la definición. Pero si yo me voy al origen de la palabra resiliente, le corresponde a la física. Y la resiliencia es la propiedad de resistencia de los materiales. ¿Yo puedo comparar la resistencia de un metal frente a la resistencia de un ser humano? No puedo compararla. Pero entonces, ¿cómo es que la palabra resiliencia se interpola y camina y transita a la psicología? Este tipo de cuestionamientos me permite
no hacer alarde de la redacción y decir tantísimas cosas, sino que la síntesis me puede conducir a ser muy concreto y decirlo todo en pocas palabras. Porque sí es posible, colegas. Sí es posible. Como verán ustedes, producir un artículo de 7.000 palabras no creo que sea difícil. No creo que sea difícil. Sin embargo, el análisis, como una competencia complementaria a la síntesis, también necesita de otras habilidades. Aquí sí necesitamos de la perspectiva que tiene cada persona. Colegas, muchas de las ciencias sociales son especulativas. Todas especulan. Todas. Pero le damos mucho crédito a esa especulación. Muchos ni siquiera nos damos cuenta que la educación no es una ciencia. Y si no es ciencia, entonces, ¿qué hacemos en el salón? Ese tipo de enjuiciamiento me origina otras categorías para analizar y asumir una postura. Aquí estoy tratando de que me comprendan que el análisis no es exactamente lo contrario a la síntesis. Creo que es la prolongación de la misma, pero que se privilegia de una o más perspectivas. De una o más perspectivas. Y cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de tu propio juicio que como profesional dispones, utilizas, tienes. Es tu acervo. Es tu propia cognición. Es tu propia condición cognitiva. Porque es muy difícil que el ser humano deje de pensar. Y aquí no estoy diciendo lo que piense bien o que piense mal, simplemente que piense lo que tiene que pensar. Pero déjeme decirle algo más todavía. Porque si el artículo me pide, esta revista que te pide 7.000 palabras, otras piden 10.000, otras piden 8.000 y con ciertas exquisiteces, déjame decirte que el artículo, a mayor cantidad de citas, mayor cantidad de referencias. Por lo tanto, no te deja mucha oportunidad para que analices. No te deja mucha oportunidad para que puedas analizar. Revistas Conrado, por ejemplo, en Cuba, te pide exactamente 20 referencias, de las cuales 6 tiene que ser en Scopus. Entonces, para seleccionar esas 20 referencias, necesitas habilidades como buen buscador. Te encuentras con el artículo y ahí pregúntate, ya tengo el artículo frente a la pantalla, ¿y qué hago, profesor? Pues yo te digo, lee el resumen. Si el resumen te convence, guárdalo en tu directorio y sigue buscando. Si no te convence, mira, es síntesis, ¿ah? Si no te convence, pasa a las conclusiones. Otra vez la síntesis. Si no te convence, sencillamente ese artículo no es que sea malo, sino que no sintoniza con tu propósito, no sintoniza con tu objetivo, no sintoniza con lo que pretendes, pero no es que sea malo. No, no es que sea malo. Un artículo puede ser malo o bueno en tanto te guste. Y es que lo que te gusta puede ser muy restringido también. Hay artículos que no nos gustan porque no comprendemos lo que definen, lo que conceptúan. Y no es que sea malo. Entonces aquí tenemos otros parámetros que surgen en el momento y que no me permiten realmente plantear mi propio criterio. Entonces, mírenme, hasta aquí, por ejemplo, tratamos de comprender qué es la síntesis, pero no desde la definición, colegas. No estamos para eso ya. Miremos otro escenario donde podamos decir, sí, yo necesito desarrollar habilidades para sintetizar, ¿ya? Para sintetizar. Evidentemente, eso requiere tiempo y requiere ser consciente de cuáles son mis habilidades. ¿Cuáles son mis habilidades? Entonces, aquí, por ejemplo, a nuestro amigo que nos preguntó, ¿qué requisitos necesito? ¿No es cierto? Miren, ve. Que no supere las 6.000 palabras, que sea original, ¿no es cierto?
que asuma las normas APA, ¿verdad? Que cada referencia que tenga el DOI, es como el DNI para un artículo. Esta revista no quiere figuras en color. Entonces, si tenemos figuras en color, pues las pasamos a escala de grises, no lo sé. Pero en fin, hay exquisiteces de cada revista, porque así está establecido. Imagínense, mi artículo tiene 7,000 palabras, tiene 250 palabras en el resumen, pero a la vez me castigan y me dicen que las palabras clave sean 4 o 6. Y muchos a este ejercicio no lo consideran, no lo toman en cuenta. Sí es importante, porque ¿cómo dices tú en 4 palabras, 5 palabras, la razón de ser de tu artículo? Y ustedes dirán, ¿y por qué el profe pide 4 o 5 palabras? Curiosamente, estas palabras son las categorías por las que se identifica un artículo. Si tú colocas la palabra liderazgo, vas a encontrar los millones y millones de tesis sobre liderazgo. Tesis doctorales sobre liderazgo. ¿De acuerdo? Pero el problema en América Latina no se ha solucionado. Así que cualquier teoría sobre liderazgo es una falacia. Así es. Entonces, miren, aquí tenemos una idea de cómo. Pero vamos a ver la siguiente. La siguiente idea. Disculpa, una pregunta, colega. A ver, dígame. Pareciera que los artículos van más por la forma que por el fondo del asunto, diríamos, porque hasta ahora, según algunas exquisiteces que piden las revistas, más van, yo lo he visto también los artículos por la forma, no casi hacen el análisis de fondo, la originalidad de los artículos, la originalidad de la metodología, ¿no? Yo eso he visto y cuestiono, porque realmente veo como que si fuera un robot los que hacen, sobre todo en las correlacionales, ¿no? El enfoque cualitativo de repente es más novedoso, sobre todo para las ciencias sociales, pero veo poco que categorizan en el enfoque. Por eso quisiera la opinión para saber cómo lo ven las revistas. Sí, alguien. A ver, Janet está compartiendo, parece involuntariamente la pantalla, por favor. A ver, un colega ya lo manifestó en la colega Ginette Martínez y está compartiendo involuntariamente la pantalla, parece. Un colega ya lo manifestó. Depende de los revisores. Bueno, modestia aparte, con un equipo de investigación tenemos un artículo en Cuartil 3 en Argentina y que sí le dieron sentido al contenido. La revista Conrado en Cuba también nos devolvió en varias ocasiones para, digamos, replantear teóricamente. Doctor, sí hay. Doctor, buenas noches. Disculpe que le corte. No te preocupes. Gracias. Sinceramente, yo soy nuevo en la parte de investigación científica, ¿no? Pero aún así ya tengo publicaciones en revistas de buen cuartil número 1. He iniciado con cuartil 4 y quiero comentar a relación que estás comentando. Sinceramente hay revistas buenas y hay revistas que no son tan buenas. Hay revistas que realmente le interesan lucrar y hay revistas que le interesa la ciencia. Ahí depende. Sí. Por eso, si ya tienes por lo menos el chance que te acepten, prácticamente ya diste el primer golpe y estás adentro. Sí. Pero hay otros que de una nomás, si bien llega tu artículo, a la revista, ellos te dicen, no es lo que buscamos, te sugerimos que busques otra revista. Pero lo que no gusto de la revista es que hay artículos hasta las caivas, así hablando vulgarmente, y son aceptados. Serio, si yo he encontrado un artículo de bioinformática, nombre hermoso, el nombre hermoso, wow, te asombra. Entras al contenido,
por Dios santo, ¿dónde está el análisis? No hay nada. Y ahí me doy cuenta cuando yo comienzo a investigar en cuál revista fue publicada, le investigo la revista y te das cuenta de la realidad. Y por eso depende de la revista, ¿no? Depende de la revista, sí. Depende de la revista. Gracias, Anthony. Entonces, mire, yo les dije que había amigo Alfredo, doctor Alfredo. Buenas noches. Gracias, Beder. En tu exposición acabas de manifestar que hay revistas que por lo menos aceptan hasta 20 referencias dentro de sus publicaciones. Exacto. Pero también hay otras revistas en las que, con el propósito de llevar a cabo el recojo de diferentes investigaciones y sacar datos que sirvan para poder efectuar, por ejemplo, en medicina, un tratamiento que sea más efectivo, hoy día se preconiza mucho los metaanálisis dentro de la revisión de las diferentes revistas publicadas, de los artículos publicados, y son cantidades de referencias sobre un mismo tema y que te permiten llevar a una conclusión para mejorar, por ejemplo, en medicina, un tipo de tratamiento, ¿no? Y será en este tipo de artículos científicos esto que se conoce con el nombre de metaanálisis, que son publicaciones variadas de diferentes autores y que el que quiere hacer un metaanálisis recoge toda esa información para poder sacar una conclusión de un tipo, por ejemplo, de tratamiento en medicina, como te decía anteriormente. Y eso es lo que se está preconizando mucho. Por ejemplo, hoy en día, la medicina basada en evidencias, sí, o el ejercicio físico también basado en evidencias. ¿Para qué sirve? ¿No? Y cómo utilizarlo. Y son estudios que se han realizado a nivel de todo el mundo y que se realizan a través de estos metaanálisis y también de los análisis sistémicos. Claro, sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me gustaría sobre eso, porque ahí sí sobrepasan las 20 referencias. Pues. Naturalmente que sí. Más todavía, Alfredo, si el artículo es de revisión sistemática o bibliográfica, va a ser. Lo que pasa es que en el campo de la medicina, hoy a hablar de diabetes tipo 2, y ya mañana estamos hablando de otro tipo de diabetes, y los factores y las condiciones son distintas. Y por lo tanto las investigaciones, es más, Scopus en el CIBER solamente atiende a medicina. Europa atiende medicina. Los Scopus normalmente están en campo de la salud, porque evidentemente es así. Scopus, hay revistas que te aceptan 20, 30 autores, por ejemplo. Hay Scopus que tienen 4 páginas. Sí, 4 páginas. 6 páginas, perdón. De las 6 páginas, 4 son de bibliografía. 4. 2 es el artículo. Entonces, ese comportamiento académico, dígame si es que no define por naturaleza, Alfredo, la síntesis. La síntesis la define. No necesito irme a decir qué es una síntesis, sino que desde ya estoy frente a ese ejercicio. En el campo de la medicina es así. Sí, se está recogiendo pues de diferentes artículos científicos las conclusiones que se han arribado para tener un informe final que permita llevar un mejor tratamiento. Igual estamos haciendo hoy en día, pues, tanto en la medicina como también a nivel del ejercicio físico basado en evidencias, cómo se prescribe y para qué se utiliza. Gracias. Gracias. Mire, ahora sí les dije, estamos en una secuencia, ya me queda poco tiempo para abordar el tema. Vamos a ver desde otro punto de vista la síntesis, pero cuando ya se solicita de pronto un documento que va para su publicación y de pronto los datos son más específicos. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos encontrado, ¿ya? Aún no se proyecta. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Ya, recién está cargando. Bien,
Este es un congreso, este es un espacio nuevo en Chile, y todo lo que se produzca en este congreso va a Web of Science o Scopus, pero va como conferencia, ¿ya? Va como conferencia, ¿ya? Y vamos a encontrar acá lo que pide, ¿no? O sea, las condiciones. Y aquí miren los criterios de evaluación. A esto quería llegar. Nos pide el resumen entre 150 a 200 palabras. Justo lo que le decía temprano. Y el desarrollo del artículo, que vale desde la introducción hasta las limitaciones, en 800 palabras. Si sumamos 800 palabras más 200 arriba, sería 1000 palabras. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo escribes un artículo en 1000 palabras? ¿Qué necesitas para ello? ¿Cuál es tu acervo lingüístico, categorial, científico, que te permita decirlo en 100 palabras? Perdón, en 1000 palabras. Mientras que el conocimiento puede ser cada vez más amplio, más profundo, más profuso, más divergente, más convergente, trans, intradisciplinario, ponle el adjetivo que necesites, pero por otro lado, la síntesis está caminando no solitaria, sino que nos está diciendo, mira, ve, hay tanta información en el mundo que no necesito que lo digas todo. Solo necesito 1000 palabras, nada más. Solo necesito 1000 palabras. Y todo ello en la introducción, aun cuando sea de revisión literaria. Mira el marco teórico, el método que has empleado, resultados logrados, cómo discutes esas dos categorías o las que fueren y cómo concluyes. Pues bien, este ejercicio lo hemos desarrollado y vamos a presentarle el artículo que va a ser, que ya fue admitido, fue aceptado en Chile, y vamos a ver qué es lo que queda. Con lo cual, digamos que me gustaría que participemos y demos alcance sobre la síntesis y el análisis. Parece que al definir o al darle un sentido praxeológico a la síntesis, como que estamos dejando al libre albedrío qué es el análisis. Bueno, propongo que lo dejemos así, ¿no es cierto? Es decir, el análisis como el ejercicio no tan opuesto a la síntesis, sino como la usanza pertinente de la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Vamos, aquí solamente, digamos, el documento que, perdón, las características que este Congreso admitió un artículo de mi autoría para ser expuesto en su momento. Ahora sí, vamos a ver el artículo en sí. Permítame, por favor. Aún no. Está cargando, está cargando. Ya sí, pero ahora. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Ya, muy bien, colegas. Este es el artículo que les decía, ¿no? El artículo científico y el informe de tesis, una dicotomía. Ahí está el resumen. Observen a los autores que mencioné cuando estuve en Portugal. Otra vez, ¿se acuerdan? La introducción en tan pocas palabras, la revista me pide en inglés. El basamento teórico, el marco teórico, ahí está. Ese es todo el marco teórico. El método que se ha empleado para este artículo. Los resultados, miren, de tanta lectura, simplemente reducir a una tabla. Por lo menos a mí se me ocurrió hacer una tabla. Perdón, no se visualiza. ¿En absoluto? Sí se ve. Sí se ve. Gracias. Bueno. Aquí presentamos la discusión. Yo no lo veo. Perdónenme, por favor, discúlpenme.
aquí las conclusiones, las limitaciones que podría darse en situaciones eventuales. Yo también no lo veo, doctor. Es su internet. Actualicen, por favor. Finalmente, las referencias. Como verán ustedes aquí, el privilegio, sí, lo miro positivamente, ¿ya? Lo miro con mucho entusiasmo, el privilegio que nos da, que digo yo, nuestra condición humana, ¿no? Como seres pensantes que podemos sintetizar. Vuelvo de pronto al inicio. Si alguien me dice, ¿qué necesito para redactar? Mi respuesta sería esa. Necesito mi capacidad de síntesis, necesito esas condiciones tan propias que haría que mi producción sea muy prolija. O sea, no es, repito, por favor, y disculpen si esto es reiterativo, ¿no? Un resumen no es reducir, no lo es. Es decir lo mismo con otras palabras, ¿no es cierto? Sin desprenderse de las categorías, pero asumiendo un rol diferente, un rol distinto. Judith está compartiendo pantalla, creo innecesariamente, de tal manera que estamos frente a una situación, digamos, de esa naturaleza. Como le decía, a ver, William Durán. William. Noches. Sí, buenas noches. Buenas noches aquí. Buenas noches, profesor. Ante todo, felicitarlo por esta disertación y por compartir sus experiencias con nosotros. Yo soy William Durán, actualmente soy editor de la revista venezolana de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Actualmente estamos con nuestro primer número, que va a salir en el mes de septiembre, y tomando en cuenta, escuchando toda su disertación, verdaderamente que la experiencia que les puedo compartir como editor de la revista es esa, pues el poder de la síntesis es muy importante. Normalmente cuando nosotros recibimos los artículos tratamos de que primero el comité editor, que es el que realiza la primera revisión antes de enviarla a los evaluadores, al comité evaluador, nosotros tratamos de hacer una lectura del artículo, nosotros verificamos de que dentro, por lo menos en nuestras normas de la revista, establecemos que el artículo no puede sobrepasar las 20 páginas. Tuvimos, por ejemplo, experiencia de autores que sobrepasaron las 20 páginas y ya eso era una condicionante que nosotros le hacíamos saber a ellos. Pues, cuando una revista, en nuestro caso y el caso de cualquier revista, establece una cantidad exacta de palabras, como usted bien lo decía, o de páginas, es eso, pues hablar de síntesis, y que el procedimiento metodológico o de forma, había una compañera hace rato que hablaba decía que muchas revistas más que todo se inquietan por lo que tiene que ver el estilo, la forma. Normalmente nosotros en nuestra experiencia tratamos de que los dos aspectos estén tenga una coherencia, pues desde la forma que tiene que ver con respecto a las normativas y en cuanto al contenido. Nosotros tratamos, por ejemplo, cuando hacemos la primera revisión, el comité editor, dependiendo de la temática del artículo, nosotros lo enviamos a nuestros especialistas. Por ejemplo, nuestra revista es en el área de ciencias administrativas, sino de repente el artículo, bueno, tuvimos un caso de un artículo que nos llegó sobre clima organizacional. Nosotros tenemos una base de datos de los evaluadores que son especialistas en esa área, ¿okay? Lo enviamos y ahí nosotros garantizamos de que el contenido sea estudiado a fondo. Entonces, es importante que todos sepamos que cuando se envía un artículo, una revista, esa revista desde el punto de vista organizativo trata de que se cuiden los dos aspectos, tanto la forma
como el aspecto metodológico. El tipo de metodología que se utilizó también se estudia, y allí entonces el comité evaluador emite su veredicto, si está aprobado, si no está aprobado. Nosotros de verdad que, bueno, en nuestra primera experiencia, en nuestro primer número, vamos a buscar que la revista sea indexada. Sí me gustaría, bueno, más adelante, que creo que son varias sesiones, porque hay muchas dudas que, por ejemplo, nosotros como nos vamos iniciando en cuanto a la indexación, usted que tiene la experiencia, sí me gustaría que usted nos comparta la experiencia respecto a la indexación de revistas más adelante. Pero es importante eso, pues, de que el poder de la síntesis, que es lo que usted ha hecho referencia, tiene que estar en un artículo. El artículo tiene que garantizar que desde el punto de vista científico cumpla con los parámetros. Eso es lo que permite que cualquier revista más adelante pueda ser indexada, y por eso las revistas se cuidan de que tanto la forma como el contenido estén reflejados. Entonces, bueno, profesor, muchas gracias y agradecido. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias, William. Yo quiero manifestar aquí una experiencia también. La revista Conrado, por ejemplo, rechazó un artículo de unas alumnas referente a la chacana. Es que la chacana es una metodología para producir textos arbitrados. Sí, es una estrategia orientada a la producción de textos arbitrados. Entonces, la revista Conrado rechazó el documento y en una carta muy académica nos dijo que no tenían jueces para evaluar eso. Y que yo como autor, como asesor de mis alumnas, tendría que buscar a los asesores. Ahí yo estaba en una situación, o miento, me busco a los amigos que me digan que sí, o me someto al rigor académico. Me sometí al rigor académico. Y los jueces, una de ellas fue lingüista, y detectó un error ortográfico desde la lingüística. Entonces, me di cuenta que, es decir, el sentido de la honestidad o la práctica de la ética es crucial en un documento. Cuando ya recibí la valoración de los jueces, recién fue admitido por la revista. Ahora tiene que pasar al siguiente proceso. Es decir, por ejemplo, reducir las referencias. Solamente querían 20. Y de las 20, 6 tendrían que ser en Scopus. Ahora, echarnos a buscar 6 revistas en Scopus que hablen de chacana. Si no hay chacana. No hay. El Perú es el único país que tiene, la ha presentado como estrategia didáctica. Entonces, todos esos requisitos no son de forma, son de contenido. Son de contenido. La revista Páginas en Argentina acepta la chacana y luego me envían diciéndome que no puedo publicar sobre la chacana salvo que pasen 3 ediciones más. Ya no. ¿Por qué? Porque cuidan mucho el contenido. Porque el contenido se puede viciar. Se puede viciar. Entonces, cuando digo viciar, es decir, estoy diciendo que todo el mundo escribe sobre el particular y entonces ya no hay nada que decir, excepto el vacío epistemológico. Por ejemplo, ¿qué les parece un artículo de Sampieri, sobre Sampieri? Sampieri, hasta donde lo he buscado, no tiene artículos. Hasta donde lo he buscado. Que me permitan el error y permítanme, pido disculpas si estoy aquí cometiendo una ligereza. Su único libro que tiene que se vende en todo el mundo. Entonces, ¿desde qué punto de vista Sampieri habla de metodología si no tiene ejercicio sobre el particular? ¿Qué les parece un artículo sobre Sampieri? ¿Qué les parece un artículo sobre Habermas cuando habla del racionalismo ligado a la transversalidad en el currículo peruano? Entonces, fíjense que hay muchísimo que hablar, pero hay que ser muy agudo para encontrar ello. Y eso significa análisis. Significa análisis. Todo ejercicio analítico se va nuevamente a la síntesis, que es un artículo de 6 o 7,000, 8,000, 9,000 palabras. Colegas, de esas 7,000 palabras, por lo menos 1,000
corresponden a las referencias bibliográficas. Ya me quedan 6.000. De esas 6.000, 1.000 se van entre la introducción y el resumen. Ya me quedan 5.000. De esas 5.000, por lo menos 2.000 van en las citas puras o el parafraseo. Entonces pregunto yo, ¿qué es lo que aportamos? Si parafraseas, permíteme, no estás aportando nada. Si utilizas citas puras, te enfrentas a una revista en Costa Rica que no te acepta citas puras, te acepta solamente parafraseo. El parafraseo es una forma colonizante del pensamiento. Entonces, cuando alguien dice, profesor, es difícil un artículo, si lo miramos desde ese punto de vista, pues no es difícil. ¿Pero qué te dicen los parámetros internacionales? Un artículo se escribe por lo menos en 4 meses. Perdóname, no es así. Porque si tienes toda esa base de datos, lo que te queda es entender cómo se articula la síntesis como parte estructural de un artículo. ¿Se dan cuenta? Entonces no es difícil simplemente reflexionar sobre lo que ya tengo. Entonces, si quiero establecer una situación antagónica entre síntesis y el análisis para un artículo es restringido. Si comparo en número de palabras el resumen respecto del marco teórico, podría decir que el análisis sí tiene cierto privilegio, pero si le sumo a ello las citas puras que tengo, aún así el parafraseo, entonces no tengo mucha oportunidad de decir algo distinto. Profesor, disculpe, una consulta. A ver, dime. ¿Qué tal? Disculpe que lo interrumpa. Con respecto al parafraseo, como está indicando usted, ¿no? Se supone que la investigación científica debe ser un aporte de nosotros personal, que nosotros dedicamos quizás a un tema en específico para poder dar nueva información, a generar nueva información, ¿no? Para los lectores futuros. Pero con respecto al parafraseo, mayormente, o lo usual que se utiliza es para lo que es el marco teórico, hablando desde el punto de las tesis, ¿no? El marco teórico, referencias que tengamos nacionales, internacionales, etc., ¿no? Para lo que es el artículo, al parafrasear, ¿se estaría parafraseando? O yo pienso personalmente que nosotros tendríamos que dar el aporte de los resultados que uno está obteniendo de una investigación científica. Claro está lo que es, en este caso, el concepto de síntesis, ¿no? Que son cosas complejas que resultan de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. Es lo que dice el concepto de la palabra síntesis. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la coherencia de una manera resumida y detallada de una investigación que se ha realizado. Entonces, claro, el parafraseo es fundamental para esto también, ¿no? No, Jesús. Mi punto de vista es que no. El exceso de parafraseo es un vil. No, claro, el exceso. Poco feliz. Claro, poco feliz el exceso sí. Proceso creativo, sí. Claro, porque plagio. Solamente sería plagio, solamente sería estar copiando y cambiando palabras que no hay ningún tipo de trabajo propio de nosotros. Así es. Yo me refiero al parafraseo en el momento de nosotros redactar nuestros resultados. No, es que también se puede, porque si los resultados son de carácter epistemológico, puedo utilizar algunos autores, sí es posible. Claro, en este caso también, sí. Es posible, sí es posible. Entonces, miren, oye, qué interesante esto, ¿verdad? No estoy aquí para definir qué es síntesis, colegas. Estoy aquí para darles, mira, mi modesta experiencia respecto de del espacio académico que tenemos. Entonces, un artículo es el privilegio, ¿verdad? El privilegio de la síntesis. Por lo tanto, si pienso que necesito la mayor cantidad de libros, un buen tema, ¿verdad? Un buen asesor, pero si no puedo yo sintetizar, es probable que no tenga éxito. Es muy probable. Y ahí sí yo necesito otro tipo de capacidades. Y aquí pueden ser útiles muy bien las capacidades, las habilidades que plantea Peter Facione en 2007, cuando él nos habla del desarrollo del pensamiento crítico, y nos dice: infiere, analiza,
autorregula, evalúa, ¿no? Te dice algo, una cosa así. Es decir, cuando estamos frente a una cita, por favor, no la admitas fácilmente. Cuestiónala. Cuestiónala. ¿De acuerdo? Y cuestiónala hasta que te digan qué color tiene el super yo. Si te dicen dónde está el super yo, qué color tiene, qué tamaño tiene, qué textura tiene, voy a creerte. Pero mientras no nos digan eso, estaré pensando en que muchas ciencias, muchísimas ciencias, son especulativas. Y no hacemos nada con las especulaciones. Seremos parte también de esas especulaciones. Y eso sí es muy comprometedor para las ciencias. Muy comprometedor para las ciencias. Entonces, miren, son 8:20. Gracias por su participación. No me estoy despidiendo. Voy a lanzar en el chat que tenemos una cita muy breve. Les rogaría que por favor, a partir de la cita, ustedes redacten algo que se les ocurra respecto de la cita. Me gustaría que lo compartan y nos digan su experiencia, qué hizo, qué le faltó, profesor, mire, he hecho esto, qué le parece, una cosa así. Entonces, exactamente tenemos los 30 minutos para ello. Voy a colocarlo en el chat. Ahí está. Ahí está, ¿no está? Acá está. Sí, está, doctora. Ahí está la cita. Ahí está. Chiquitita, pequeñita, por favor. Pasen a su Word. A ver, intenten escribir, profe, se me ocurre esto, ¿qué le parece, profesor? Perfecto. Y vamos conversando un poquito, ¿de acuerdo? Bien. Mientras ustedes han estado compartiendo sus ideas en el chat, yo he estado trasladando a un Word y ya lo tengo. No obstante, como les dije, si alguien desea compartir su experiencia a partir de la cita de Casanova, lo escuchamos o la escuchamos, por favor. De lo contrario, presento yo la información y vamos comentando un poco a esto. Góngora, buenas noches, bienvenida. Sí, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, quería comentarle la cita, ¿verdad? Perdón, bueno, en mi experiencia personal, estoy completamente de acuerdo. El vivir un día a la vez esforzándome por cumplir mis metas me ha dado la satisfacción suficiente para superar hartazgos de la vida, hartazgos cotidianos, y no reincidir en esta enfermedad tan difundida como es la depresión. En fin de cuentas, un trabajo bien desarrollado dignifica como persona y enaltece el alma. ¿Eso lo has hecho en función de la cita? Sí, doctor. Ya ven. ¿Y cómo dicen que no escribimos? A ver. ¿Cómo dicen que tenemos temor para escribir? Soy estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, perdón, estoy nerviosa, en la Facultad de Medicina Veterinaria. Me da mucho gusto, Góngora. Estoy interesada en escribir un artículo científico. ¿Has escrito ya o vas a escribir? Voy a escribir, estoy por eso en el taller. En ese proceso, qué bueno, qué bueno. Bien, te agradecemos mucho, es inspirador lo que nos escribes. A ver, alguien, Miriam Fresia. Buenas noches, doctor. Lo que saqué, la síntesis que saqué de la cita es: el buen trabajo no busca el reconocimiento. Ajá, eso es todo lo que dices de la cita. El buen trabajo no busca reconocimiento. ¿Mires? ¿Así es? Se nos fue, miren. Bien, Samuel. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Samuel. Básicamente, cuando nosotros somos competentes, vamos a buscar la manera de demostrar en el ejercicio de nuestra labor que somos profesionales dignos de confianza. Porque mucho más allá de las habilidades o las destrezas que nosotros podamos tener, debemos demostrar de manera verdadera que somos competentes. Entonces esto implica una gran demostración, un afán de forma personal que nos debe llevar a conocer, a dominar el área en el que nosotros estamos trabajando, y que nos lleve también a no ser uno más del montón, sino a poder marcar la diferencia. Gracias, Samuel. No sé si por ahí ustedes están identificando el patrón, el parámetro que se repite. Pedro Llovera, te escuchamos.
Sí, doctor. Bueno, al respecto de la cita, he podido escribir lo siguiente, ¿no? El hecho de que una persona se desempeñe bien en su trabajo no se puede decir que es competente, porque la competencia tiene tres elementos esenciales, que son saber, hacer y ser. El saber es tener los conocimientos necesarios, el hacer se refiere a aplicar esos conocimientos, y el ser se refiere a la parte ética que debe poseer la persona. Deontológica, ¿no? Y Morín dice el saber convivir también. Gracias, Pedro. Ojo, y se está repitiendo el patrón, ¿ah? Algo recurrente. Verónica, ¿qué nos dices? Sí, yo lo escribí en el chat, pero dice que realmente todo depende del contexto. El desempeñarse bien en un trabajo no es sinónimo de ser capaz, es sinónimo de análisis del escenario donde yo pondré a prueba todas mis competencias. Y hay que tomar en cuenta que no soy yo quien me califica, sino que son otros los que califican el producto de mi trabajo. Yo en la actualidad colaboro con la construcción del conocimiento de mis estudiantes en los temas de física y química. Y estoy utilizando un diseño instruccional que se llama Azure. Estoy utilizando la metodología del aula invertida y para evaluar utilizo MADFA. Porque todo es un contexto, no soy solo yo. Pues yo puedo ser la mejor profesora del mundo, pero si mis estudiantes no están preparados para recibir mi conocimiento, el conocimiento y construir su conocimiento, no sirve, pues. Claro. Verónica, ¿sabes qué? Yo pienso que en adelante vas a tener que utilizar la chacana pregunta. Esa va a ser la solución a tu problema, de verdad. Pero hay algo interesante. ¿Qué es eso de la chacana? No entendí qué es eso de la chacana. Mañana la compartimos o los siguientes días. ¿De qué lado nos hablas, Verónica? Estoy en Guatemala. Ah, caramba, qué bueno. Estaremos por allá en algún momento. Oye, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien. A ver si nos invitamos mutuamente para estar por allá. Gracias. Gracias por lo que nos dices. A ver, si se dan cuenta, a ver, Fran Rafael Sánchez, ¿qué nos quiere decir, Fran? Buenas noches, señor Beder. ¿Cómo está? Bueno, lo que había extraído de la cita, pues, es lo siguiente. Las personas, para poder realizar bien su trabajo, deben desarrollar ciertas competencias. Por lo que se puede decir que el buen desempeño de una persona al realizar un trabajo está directamente relacionado con el nivel de desarrollo de dichas competencias para dicho trabajo. Para mejorar esas competencias, las personas, por ejemplo, deben estudiar, practicar, recibir capacitaciones y también experimentar. Y en ese proceso, pues también las personas llegan a equivocarse. Sin embargo, aquí lo importante es continuar hasta, como se dice, llegar a un nivel de competencia lo suficientemente bueno para ser aceptable, o si no, llegar a un nivel de especialización. Y entra aquí otra cosa que es muy importante. Bueno, como habían dicho hace ratito, pues en sí, para uno mismo, quizás ya cuenta con la preparación. Sin embargo, para otras personas, pues puede que no, ¿no? Y es ahí donde justo hablaba de la evaluación de otra persona, ¿no? Por lo que, por lo que allí la competencia llega a ser subjetiva, ¿no? Claro, Frank. Pero algo interesante acá. Decía Verónica que es más importante que otros no se evalúen a que uno lo haga. Yo decía, y la autoevaluación, y la autocalificación, y el autoconocimiento, y la automotivación. La autoevaluación es cuando nosotros mismos nos evaluamos. Naturalmente. Cuando nosotros mismos experimentamos lo que hacemos, vivimos. Lo vivimos personalmente, o sea, nos inspiramos al hacer lo que estamos haciendo, un artículo, una tesis o un trabajo. Todo es inspiración que salga de uno mismo. Perfecto. Disculpe, doctor, que le corte. No te preocupes. Aquí. Doctor, también acotando algo quizás a lo que mis compañeros están indicando. Actualmente en las empresas dentro de Perú
se está viendo o se está viendo, sería la palabra, ¿no? Hablando de las empresas teleoperadoras. ¿Por qué? Porque según la atención que te están dando, que te brindan, es también como uno como usuario lo evalúa, en este caso al empleado, ¿no? No sé si usted habrá pasado o ha tenido la oportunidad que le dice, cuando usted llama quizás por el internet o por otro servicio, y le dice, ¿no? Quien lo está atendiendo, espero me pueda dar una buena nota, ¿no? Donde la mayor o la máxima nota es 9 y la menor nota es 1. Sí. Y eso es lo que se está aplicando. Ahora, con respecto a lo citado, ¿no? Desde mi punto de vista también hay muchos puntos que son cruciales. Para empezar, ¿qué es lo que la empresa necesita? Porque tenemos que partir de donde nosotros estamos laborando. Ahora, segundo, la eficiencia y la eficacia que yo también puedo demostrar como empleado. Habilidades, cosas que quizás no lo tienen las demás personas, demostrar lo que yo sí puedo, o en qué marco la diferencia. También un punto importante es el clima organizacional que la empresa te brinda a ti como empleado para que tú puedas dar tu mejor expresión. Porque si tampoco no contamos con eso, tampoco no podemos desenvolvernos adecuadamente. Así es, definitivamente. Gracias, gracias. Ahora, si ustedes se dan cuenta digamos, en la narrativa que plantean ustedes, sin pretenderlo, son protagonistas de su mismo escrito. Si se han dado cuenta. Hablan de uno mismo. O sea, te sientes aludido con eso de la competencia. Y hasta puedes decir, no, Casanova se equivoca porque yo no soy así. O Casanova tiene toda la razón porque yo sí soy así. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, ¿qué sucede cuando intentamos escribir? Lo que sucede tiene el arraigo en el origen de la investigación. Si es una investigación que te gusta, que forma parte de ti, eres tú entonces el protagonista y sobre ti vas a escribir. Eso se llama sentido común o tu propia experiencia. Eso te da muchos argumentos que muchas veces son contradictorios u opuestos a lo que la teoría dice. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene es decir, analizar una cita, analizar una cita pequeña, es decir, de 2 palabras? Es decir, si uno no se involucra con el tema, va a ser muy complicado que yo pueda desprender argumentos. Colegas, los argumentos no están solamente en la teoría. No. No. Los argumentos también están en nosotros. Porque en cualquier lado del mundo hay epistemología. No es la epistemología a la que estamos acostumbrados, sino que hay otras epistemologías donde el saber ancestral, por ejemplo, tiene mucho más argumento que otro tipo de conocimiento. Y es así donde el conocimiento científico plasmado en una cita se opone al conocimiento empírico. Y eso es un peligro para muchísimos. Es un peligro para muchísimos. En cualquier parte del mundo hay conocimiento, y del bueno. Pero como te han hecho pensar que es conocimiento empírico, entonces, ¿sabes qué? Mira, competencia es lo que dice Tobón. Saber ser, saber hacer, saber conocer. Y lo que dice Morín, también. Y lo que dices tú. Y lo que dices tú. Y es que ¿acaso la competencia no puede verse desde lo que la empresa pide y me exige como tal? ¿O es que acaso la competencia la miro desde mi persona y lo que le puedo ofrecer a la empresa? ¿Te das cuenta que lo que Casanova, lo que dice, cae? Cae, puede caer las veces que ustedes consideren. Y eso implica 2 condiciones. Y aquí sí podemos decir que una de ellas se antepone a la otra. Si yo analizo bien, puedo sintetizar. Me arriesgo a decir eso. Si mi análisis es contundente, yo puedo sintetizar. Y al sintetizar, voy a quedarme con una perspectiva que de repente no se está viendo.
no se está notando. Y allí la razón de ser de la redacción. Ahí está la razón de ser de la redacción. Entonces, maravilloso ejercicio que ustedes han hecho, que han vivido. Han leído a Casanova, ¿verdad? Han leído a Casanova y dicen, oye, yo pienso esto. Muchos han pensado en lo que ya sabían. Sí, pienso que tiene estos parámetros, estas condiciones. Es válido, es correcto. Pero a lo mejor, si ese argumento va a una revista especializada, el editor dice, ese conocimiento ya tiene su tiempo, ya fue, ya no es útil. Eso puede suceder. Aquí sí pensamos que cuando en el análisis buscamos muchas perspectivas, muchos puntos de vista, hay que escoger el más adecuado. Para mí, sin temor a equivocarme. Porque necesito mi propio espacio desde lo que yo pueda escribir. No le respondo a un espacio colonizador. No tengo por qué responderle a nadie, excepto si me opongo. Excepto si me opongo. Y al oponerse, ¿cierto? Puedes oponerte desde tus conclusiones, que es síntesis. Puedes oponerte desde la usanza del método, que también es síntesis. Entonces, fíjense qué importancia tiene aquí desde la práctica. Ustedes lo han vivido. Les he dado una cita muy breve y han podido decirnos muchas cosas. ¿De acuerdo? Muchas cosas. Voy a compartir lo que ustedes han colocado. Algunos, naturalmente, perdónenme a quienes no escogí. ¿De acuerdo? Pero ahí está. ¿Se observa? Aún está cargando. No se observa. No se logra observar. ¿Nada? No se observa. No, doctor. Ahora sí, perdón. Ahora sí. ¿Ahora sí? No se observa. No, doctor, no. Nada. Pues no se ve. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Perfecto. Miren, he cogido las citas que estaban en el chat. Lo que está en rojo es la cita. Y miren lo que cada uno de ustedes ha podido participar. Una persona que tiene habilidad para ejecutar una tarea específica es porque está capacitado para hacerlo y podría inferirse que es competente. Según precisa Casanova, ahí nos dice, ya recoge la cita. ¿Qué habrá hecho nuestro colega ahí? Ha interpretado a Casanova, ha puesto en el contexto a Casanova, hay un punto de vista de él respecto a Casanova. ¿Podríamos pensar así? ¿Qué nos dice otro colega? Está la cita en rojo y dice, es una abstracción sin decir competencia, ¿para qué? Esto sí que es fuerte. Esto sí que es epistemológico. Está fustigando, está criticando la propuesta de Casanova. Es una abstracción sin que me diga nada. Como que está al vacío Casanova. Interesante. Otra persona dice, se refiere a la competencia laboral y a la capacidad de cumplir eficazmente su trabajo y tener un desempeño positivo. Aquí está dándole crédito a Casanova. Está interpretando a Casanova. Le está dando la razón a Casanova. ¿Qué nos dice otro trabajo? Los conocimientos sobre un trabajo particular se pueden obtener de manera racionalista, Habermas. Es decir, realizando un proceso de observación y teorización del mismo, mientras que las competencias para dicho trabajo solo se lograrán cuando se realice una aproximación empirista y al mismo y se ejecute correctamente ese trabajo, tal como lo postula Casanova. Sí que critica, ¿verdad? Sí que lanza sus categorías, ¿no es cierto? Y creo que habla también de, habla de epistemología, en fin. Colegas, saquen sus conclusiones. Desde su punto de vista, por favor, no quiero ser arbitrario aquí porque no tiene sentido. ¿Qué sería la síntesis? ¿Qué sería el análisis? Este es el tema de hoy, ha sido el tema de hoy, que nos ha permitido unirnos un momentito, 2 horitas, y ustedes puedan en adelante, digamos, no diría estar en mejores condiciones, porque es un poco iluso, pero sí en condiciones distintas
cuando encares una cita, cuando encares un artículo, cuando leas las conclusiones, cuando leas un reporte estadístico, cuando leas lo que lo que es interesante, lo que es posible utilizar en el artículo. Como inferencia, como analogía, o como cualquier otro elemento que te permita construir conocimiento. ¿De acuerdo, colegas? No habrá otra cosa más enajenada, sencillamente que repetir lo que otros dicen. Eso sí que me parece un poco lesivo para el conocimiento, para el tipo de pensamiento. Bien, colegas. Agradecerles infinitamente por esta noche, por esta pequeña velada. Mañana nos miraremos de otro modo. Hoy han estado muy simpáticos, muy interactivos. Han participado de muchas maneras y bueno, si hay algunas palabras de despedida, encantadísimo, nos escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. El chat, sí, mañana, colega, muy buenas noches. ¿Puedo preguntarle algo? Nos vemos, Beder. Gracias. Sí, Luis. Gracias. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Excelente ponencia, gracias. Gracias a ustedes. Sí. Okay, estoy en el desarrollo de mi tesis y bueno, tengo una información de un artículo, y quisiera preguntarle si del resumen puedo sacar información y citar y poner en mi tesis. Sí se puede. Y sería una cita primaria. Sí se puede, sí. Bien. Una pregunta más, ¿ese video, esta clase o conferencia, la van a compartir al correo? Sí, la van a compartir. Los organizadores tienen la facultad para hacerlo, sí. Ok, muchas gracias. A ver, me permite unas palabritas. Bien, estimados participantes, gracias por su presencia. La misma ha garantizado el éxito de esta reunión. El doctor Beder, le agradezco muchísimo por su extraordinario trabajo, su ponencia muy convincente y precisa. Estoy segura que ha aclarado muchas dudas y ha iniciado un nuevo paradigma de trabajo para nuestros oyentes. Muchas gracias. Finalmente, gracias también al doctor Adriel, al doctor Ernesto Sevi Arévalo, al doctor Adriel, vicerrector de nuestra universidad, por depositar la confianza en este equipo de trabajo, ¿no? De este equipo de trabajo editorial, de la editorial. Entonces, nos encontramos el día de mañana, en la misma hora, y el día 28 y 29 de este mes. No se preocupen con respecto a las clases, también van a estar colgadas en el Facebook, en la página de la editorial. El día de mañana vamos a poner ahí el link para que ustedes puedan ingresar y ver nuevamente las sesiones que estamos presentando. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches. Disculpe.